Hola a todos, en el siguiente podcast vamos a hablar del desarrollo emocional en la etapa de los 6 a los 12 años. Es importante tener en cuenta lo siguiente. A los 6 años se inicia la etapa en la que se produce un aumento en los cambios de interés, de los conocimientos, de la influencia escolar, de la curiosidad ambiental y un ambiente de la socialización. Se produce también un desplazamiento progresivo de la afectividad hacia un tipo de comunicación más amplia y externa de lo que ahora el niño había tenido en su ámbito familiar. Se va independizando e iniciando un proceso de desprendimiento afectivo de los padres. Piaget relaciona los cambios mentales con los producidos en el área social y emocional, ya que comienza a desaparecer la insuficiente estructuración de los procesos mentales y la presencia del egocentrismo. A los 6 años finaliza el periodo preoperativo y se inicia la etapa de las operaciones concretas. Los pensamientos pasan de la imaginación a la fantasía a ser más realistas, y la capacidad imaginativa se centra en articular imágenes como procesos fantásticos. El niño comienza a considerar formas de existencia distintas al ser humano. En sus expresiones verbales, formula juicios, atribuye cualidades a objetos y establece nexos entre los acontecimientos. Hasta el lenguaje escrito no alcanza significación plena. El dibujo adquiere una función complementaria, facilitando la expresión con imágenes. Es en esta etapa en la que el dibujo comienza a enriquecerse notablemente en detalles utilizando criterios más realistas. El lenguaje pasa a ser un vehículo del pensamiento y destaca una conducta reflexiva frente a la puramente impulsiva de las etapas anteriores. Se van adquiriendo relaciones nuevas y desarrollando la capacidad de adaptarse a lo mayor medio con soltura. Se inician las actividades en grupo, la escuela adopta un papel protagonista de una serie de relaciones y complejos procesos de aprendizaje y se convierte en el centro de la vida extrafamiliar, lo que conlleva contacto con situaciones nuevas que conducirán a situaciones de adaptación. Las relaciones entre iguales influyen tanto en el desarrollo mental como en las destrezas académicas y normas de convivencia, y se favorece a la autonomía e independencia personal. Gracias a esta independencia, el niño tenderá a explorar mediante ensayos sucesivos, consolidando aprendizajes en un medio cada vez más amplio, conociendo su entorno y tomando conciencia de sus propias capacidades y límites. En una etapa de estructuración del juego colectivo que deja atrás los juegos solitarios en los que cada uno estaba interesado únicamente por su persona, se buscarán juegos competitivos y existe un afán por sobresalir frente a los demás compañeros, ya que se busca el desarrollo de la propia individualidad y el contacto que permita explorar nuevos territorios. En lo referente a la motivación, esta se verá marcada por las expectativas de obtener éxitos en diversos campos, ya que el niño estará expuesto a constantes comparaciones de su actividad con la de otros, por lo que interiorizará las normas y objetivos y se esforzará por alcanzarlos. Con relación al crecimiento, se observan cambios evolutivos importantes que afectan todo el sistema neuromotor. Es frecuente observar un ritmo de crecimiento relativamente lento pero estable. Se presenta una actividad motora pero con un control más controlado y con una mayor agilidad corporal. Aumenta la velocidad, la exactitud, el equilibrio, la fuerza, los movimientos de las extremidades tanto superiores como inferiores y movimientos más refinados y sutiles. Frente al desarrollo emocional, las emociones están integradas en nuestras vidas y forman parte de la personalidad. Desde el nacimiento, el entorno está entretejido por las emociones vividas y experimentadas al día a día. Al nacer, se forma parte de un mundo desconocido, pero poco a poco, gracias a la interacción con adultos, se va descubriendo y haciendo el propio. La familia es el primer referente social que el bebé tiene al nacer, el entorno que le proporciona los modelos a imitar. Es decir, se producirán expresiones agradables y si éstas son reforzadas por el adulto o de lo contrario se extinguirán. El contagio emocional es constante en las relaciones de niño a adulto. Con el transcurso del tiempo, los modelos o referentes sociales varían, siendo la familia el primer modelo en la etapa temprana. Al llegar a la escuela, el educador entra en forma parte de esos modelos y proporciona estímulos diferentes a imitar. Con la adolescencia, el modelo o referente social pasa a ser el grupo de pertenencia y las relaciones entre iguales. Por imitación, se aprende a expresar las emociones de los adultos, especialmente en el entorno de las manifestaciones de los padres, compañeros y educadores del entorno. Cada vez, las emociones se van diferenciando entre sí y se van manifestando con mayor rapidez, intensidad, duración, pudiendo llegar a transformar sentimientos, como sugiere Vizquerra en su investigación del 2000. En la edad comprendida entre los años 6 y 12 años, se inicia una nueva etapa de desarrollo en la que se contribuyen nuevos intereses, necesidades, retos
y se desarrollan nuevas formas de expresión y de relación con los demás. El lenguaje es el instrumento que forma parte de la vida diaria y a través de él se comprende la realidad, se comunican las experiencias y los expresan los sentimientos e inquietudes. Por ello, se debe estimular el lenguaje para la comunicación y comprensión de las emociones. Como todo aquello que se adquiere y se aprende, se debe asimilar con un clima cálido, afectuoso y enriquecedor. El lenguaje pasa a ser un medio a través del cual se expresa el cariño y el afecto. A medida que se va adquiriendo mayor capacidad cognitiva, se amplía la relación social y crece la posibilidad de control emocional condicionado por la propia cultura. El conocimiento social es a partir de los 6 años cuando se desarrolla la capacidad de adquirir autonomía familiar y aumenta las relaciones entre iguales y la vida social que pasarán a ser los agentes fundamentales en el desarrollo del individuo. Se inicia pues una etapa que parte de unos conocimientos parciales o sesgados de la relación. La educación emocional tiene un papel importante en este periodo. Al finalizar la etapa, se alcanza un conocimiento social suficiente para el inicio de las críticas y las valoraciones personales. Respecto al apego, se considera esta edad como un periodo afectivo de tranquilidad, teniendo en cuenta que por lo general, si se han dejado de lado los celos y se ha incrementado la capacidad de autocontrol, de regulación y de comunicación, lo que permite mantener una relación social más amplia. En condiciones favorables, es en esta etapa de buenas relaciones con las figuras del apego, entre los 6 a los 12 años, se desarrolla una notable capacidad para comprender las emociones propias y de los demás. Alrededor de los 8 años, se produce una considerable avance en lo que se refiere a la comprensión de la ambivalencia y a la aceptación de experiencias emocionales contrarias a una misma situación, es decir, posiblemente tener condiciones ambientales. Es este periodo ya se controla la expresión de las emociones y los niños son conscientes de la adecuación y la utilización de ellas, siendo capaces de obtener estrategias de regulación. A lo largo de esta etapa se van adquiriendo capacidad de regular la vida emocional. Respecto a las relaciones entre iguales, en esta etapa de cambio se manifiestan relaciones iguales entre iguales y se van sustituyendo las agresiones físicas por las verbales, insultos, amenazas o desprecios. Se pasa de los juegos de imitación a aquellos que otros tienen reglas, como los deportes, los juegos de mesa, y se empieza a mantener conversaciones entre iguales sobre los demás. Es en esta etapa en la que el grupo pasa a ser base de las relaciones, creando sus propias normas sociales para organizar y regular la relación. Y es en este momento que surge la formación de roles. La amistad pasa a ser cooperación en confianza mutua y ayuda recíproca. El desarrollo del yo. Entre los 6 y los 8 años se define el yo a través de la comparación con uno mismo en su pasado. Sin embargo, entre los 12, 8 y 12 años se incorpora la comparación social, dando paso a la relevancia de las habilidades sociales y, con ellas, las relaciones interpersonales. Por lo que se refiere a la autoestima, hasta los 8 años, la percepción de uno es favorable. A partir de esta edad, al compararse entre iguales, se va a hacer hacia una comparación más realista que no es favorable. Esto puede influir en la autoestima. Al hablar del desarrollo moral, a partir de los 8 y 7 años, se realiza la transición hacia la moralidad autónoma, basada en la comparación, el respeto hacia los compañeros, la conciencia de las necesidades y los derechos hacia los demás. A medida que aumenta el conocimiento y la comprensión de los demás, aumenta la sensibilidad hacia las necesidades de otros. En la adolescencia, el individuo entre una frase de preocupación por las personas desconocidas. La latente agresividad física verbal en estas edades irá menguando a medida que se descubren maneras diferentes de comunicarse, por ejemplo, a través de la comunicación no verbal y verbal. La conciencia emocional, a los 6 años, los niños empiezan a comprender que la manifestación de sus emociones es conocida por los demás, lo que lleva a iniciar un camino de regulación de la expresión emocional. Es a partir de los 7 años cuando adquieren conciencia de que la emoción no perdura, sino que con el tiempo disminuye su intensidad. Trabajar el vocabulario emocional enriquece al alumnado a la conciencia emocional y ayuda a la familiarización como un nuevo mundo con el lenguaje y forma de expresión propia. Las emociones toman de forma de vocabulario, se expresan con palabras. Estoy contenta, me has puesto nervioso, estoy enfadada. El recuerdo también es fuente de emoción y las emociones vividas afloran ante las situaciones similares. Por ello, si el recuerdo suscita emociones agradables, se muestra más seguridad ante la vida. En cambio, si sucede lo contrario, se debe vencer el miedo y mostrarnos ante él con actitud positiva.
El adulto es quien debe ofrecer esta actitud de superación. En esta etapa, el alumnado se toma a sí mismo como punto de referencia y así su capacidad de imaginación proyectista le ayuda a ponerse en el lugar de otro. Al hablar de la regulación emocional, la distracción cognitiva se manifiesta alrededor de los 8 años, cuando los niños son capaces de tener en mente otros pensamientos. Modificar la interpretación de un conocimiento que suscita la emoción y una estrategia reguladora que se va adquiriendo a medida se tiene una madurez cognitiva mayor. Se debe trabajar la regulación emocional para que los alumnos asimilen el concepto y busquen estrategias de regulación, su utilidad y sus consecuencias, que sean estrategias flexibles para poder adaptarlas a diferentes contextos y situaciones, y que ayuden a desarrollar la confianza a la propia capacidad de regulación. La regulación emocional también favorece a la interacción social. Respecto al desarrollo de la empatía, la vida aporta un sinfín de emociones. A medida que el individuo crece, se incrementan las experiencias vividas y si se han vivido experiencias emocionales será más fácil desarrollar la capacidad de empatía. Es a partir de los 9 años cuando se manifiesta. Lloro porque mi amigo llora. Estoy contenta porque mi papá está contenta y porque tú estás bien. A medida que se avanza de la edad, se potencia la regulación de las emociones. Se favorece el desarrollo de la empatía y se reduce la manifestación de la emoción propia para dirigir la respuesta y el afecto al otro. La comprensión de las emociones ajenas es básica para el desarrollo de las relaciones sociales. Según estudios de Denham en 1984 y posteriores los de Gardner en 1994, existe una relación entre la conciencia emocional y la aceptación entre iguales. Así pues, si el alumnado reconoce los sentimientos de los demás, puede desarrollar el sentimiento de empatía, favoreciendo al mismo tiempo la convivencia y las relaciones sociales. Al hablar de las habilidades socioemocionales, los amigos del niño serán aquellas personas que le traten bien, que jueguen con él, que le defiendan y que le proporcionen seguridad emocional. La capacidad de querer y ser querido por sus iguales es básica para el desarrollo de la autoestima y el bienestar social. Para tener buenos amigos es necesario conocer a los demás, comunicarse, ser capaz de expresar sentimientos positivos y desarrollar la capacidad de averiguar lo que otros sienten. Al hablar de las habilidades para la vida, lo último que menciona la educación emocional es, en todos estos aspectos es preparar a las personas para la adquisición y asimilación de estrategia. En este proceso, la educación debe intervenir la familia, la escuela y el propio entorno con el objeto de favorecer el desarrollo de un individuo autónomo, crítico y capaz de mantener buenas relaciones. En definitiva, prepararse para la vida y el bienestar subjetivo. A modo de resumen, se debe recordar que si las actividades se utilizan como un hecho puntual, caerán en el olvido. Por lo tanto, deben utilizar dentro de un programa actividades secuenciadas y coherentes enfocadas dentro de los objetivos. Para ellos, siempre que surja una situación conflictiva en el aula, se debe hacer mención de las competencias que se han trabajado previamente. Es decir, en el momento que se detecte una conducta impulsiva, se hará mención de la actividad en que se trabajó en el control de la impulsividad y si se ha trabajado en la regulación a través de un ejercicio de relajación. En un momento de bullicio, de descontrol del alumnado, se debe utilizar la relajación. De esta manera, el programa se asimilará como parte integrante de la formación del individuo.